Noticentro 1, CMI. Incendios y bloqueos esta noche en Cali, ciudad bloqueada. Ministro de Defensa y altos mandos militares trasladan despachos a Cali. Desórdenes y bloqueos en Bogotá. Cierran vías para aeropuerto. Disturbios esta noche en Engativá. Manifestantes desafían toque de queda. Transmilenio enfrenta esta noche bloqueos en Autosur, Avenida de las Américas y Calle 26. 30 buses vandalizados. Fallece capitán herido por un saqueador en Soacha. Libres todos los detenidos por errores en la captura. Presidente Duque acepta cambiar todo el texto de la reforma. Los partidos y las centrales no aceptan cambio de texto. Exigen retiro total de la reforma. Twitter interviene cuenta de expresidente Uribe y censura a Trino por violar normas de esa red social. Antiguas FARC aceptan cargos por secuestro. Asesinado líder social en Caldas y exmilitante de las FARC en Cauca. Beatifican al médico José Gregorio Hernández. Esta es su historia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Cali enfrenta a esta hora la tercera noche de concentraciones, bloqueos y quemas en varias vías. La ciudad está aislada y la situación sigue siendo crítica. Casi la mitad de las estaciones del servicio de transporte mío han sido vandalizadas. Sebastián Bedoya, buenas noches. ¿Cómo es la situación a esta hora en Santiago de Cali? Margarita, televidentes, muy buenas noches. Precisamente hoy no hubo servicio de sistema de transporte público y mañana tampoco. Las autoridades regionales han estado durante todo el día reunidas junto con el ministro de la Defensa, Diego Molano, y el alto mando de la cúpula de la Fuerza Pública, diseñando estrategias para lograr controlar esta difícil situación de orden público que aún permanece en distintos puntos de la ciudad. Cali está hecha un caos. Pese a la presencia del ministro de Defensa, Diego Molano, el toque de queda y ley seca, este fue el crítico panorama. Los bloqueos y disturbios no cesaron. Una vez más, hubo disparos en medio de los desórdenes. Por tercer día consecutivo se presentaron más de 14 puntos de bloqueos, algunos de ellos con aproximadamente 5.000 personas agrupadas. Las vías de acceso hacia Palmira, Candelaria, Yumbo, Jamundí y Buenaventura permanecen cerradas. Los camioneros tuvieron acceso por unos minutos, pero sin pagar el peaje en el corregimiento de Lobo Guerrero, zona rural del municipio de Dagua. Minutos después le prendieron fuego. Quemaron el peaje, papá. Los destrozos son incalculables. 9 estaciones del mío quedaron destruidas por completo como esta. Nosotros tenemos un cálculo muy general de 80.000 millones de pesos, pero faltará tiempo para poder identificar claramente las pérdidas materiales que se han tenido en Cali. A personal de salud, médicos, enfermeros, nada. El personal de la salud no se salvó de la violencia. Las ambulancias siguieron recibiendo ataques. Muchos quedaron atrapados entre barricadas y no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo en los municipios aledaños. Cuidado.
personal médico, ni la ambulancia, nada. En San Antonio ya hay paro armado, allá está la minga. Ya el personal médico que se quiera arriesgar no es responsabilidad de nadie. No es responsabilidad de nadie, no hay paso para allá, no hay paso. Solamente ambulancia con emergencias críticas identificadas plenamente. Dañaron una ambulancia de la institución y agredieron al personal médico. Nos encontramos en este momento sin ambulancia y el personal médico no se pudo desplazar hacia el hospital local. Hundieron esto acá. Así no se puede. No se puede. Las entidades bancarias otra vez fueron vandalizadas. En una de ellas tiraron lo que sería plata al aire. 4 puestos de policía quedaron destruidos. Hasta el momento, las autoridades reportan un total de 63 civiles, más de 70 policías y 7 soldados heridos. Desde esta mañana. El ministro de la Defensa, Diego Molano, ofreció esta mañana una recompensa de hasta 50 millones de pesos divididos en distintos puntos para quien brinde información que permita capturar a los responsables de esos ataques vandálicos, pero también a los responsables de atacar a un policía con 35 heridas de arma blanca. Escuchemos a esta hora lo que dice el ministro de la Defensa, Diego Molano. Y judiciales, de modo que pueda identificarse, como ha comenzado a suceder, a aquellos que han cometido actos de vandalismo. Y ratificamos esta misma noche las recompensas que han sido establecidas, particularmente hasta 50 millones de pesos por información que ayude a dar con los delincuentes así. 20 millones a quien suministre información que conduzca a la localización de ese cartel que ha comenzado a circular, de ayúdenos a identificarlos con los más de 60 rostros que han sido enviados y por la ciudadanía que están cometiendo actos ilegales, que están vandalizando estaciones de transporte. 20 millones, volvemos a ratificar a quien suministre información que ayude a identificar al responsable del vil ataque a nuestro patrullero Gabriel Padilla. Él se encuentra en pleno proceso de atención hospitalaria. A él, toda nuestra buena energía, miles de bendiciones y a su familia toda la solidaridad y todo el acompañamiento. Y nuevamente ratificamos hasta 10 millones de pesos a quien suministra información, como se ha venido haciendo y que es muy útil para avanzar con la Fiscalía General de la Nación, para hacer los procesos de judicialización de estos responsables de vandalismos y saqueos en la ciudad. Muy bien, ahí estaba el ministro de la Defensa, Diego Molano. También ha dicho que su presencia aquí en la ciudad será de manera permanente hasta que se logre controlar la difícil situación de orden público. Más de 3.000 hombres, tanto de la policía como del ejército, han sido desplegados por toda la ciudad para realizar operativos de manera permanente. Por ahora, toda la información desde el puesto de mando unificado en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. En Bogotá a esta hora también se presentan desórdenes en varias zonas. Las autoridades tratan de evitar el bloqueo de vías, especialmente en el occidente de la capital de la República. Stig Luengas, ¿qué pasa ahora, en este momento, en los alrededores de la avenida Ciudad de Cali? Hola Claudia y televidentes, muy buenas noches. Son las 9:10 de la noche. Desde muy temprano empezaron los enfrentamientos en esta zona del occidente de Bogotá, especialmente sobre la calle 26, la avenida Ciudad de Cali y la avenida también que está a mi espalda, la avenida Quito. También hay que decir algo muy importante y es que a esta hora continúan algunos enfrentamientos en algunos puntos de Bogotá. Le quiero mostrar a esta hora el panorama sobre esta avenida principal. En este momento no hay paso vehicular por los enfrentamientos que se presentaron desde muy temprano. Diferentes jóvenes se movilizaban desde la Sevillana en el sur de Bogotá y el punto de encuentro era este, sobre la calle 26 con Cali. Sin embargo, llegaron hombres del ESMAD de la policía y empezó un enfrentamiento que duró varias horas. El paso al aeropuerto estuvo al menos 5 horas bloqueado, no había paso vehicular y a esta hora los hombres del ESMAD de la policía, también agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues custodian este punto de la capital. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, hasta el momento son 150 heridos, 68
de ellos son policías. Fue necesario la intervención de 6 tanquetas de la policía, del SMAT, también el helicóptero, el Halcón hizo apoyo para controlar la situación que poco a poco y a pesar de la hora pues va mejorando. El brigadier general de la policía y director de la Policía Metropolitana de Bogotá entregó hace pocos minutos el balance más reciente de lo que deja esta jornada 30 de abril de las protestas, de lo que ha sido todo un caos Bogotá. En el transcurso del día se han presentado 19 marchas y concentraciones con un aproximado de 2.130 manifestantes. En medio de las manifestaciones públicas hubo necesidad de la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbio en nuevas oportunidades con el fin de disuadir los actos vandálicos y salvaguardar los derechos fundamentales y patrimoniales de todos los ciudadanos. Es así que en desarrollo de las actividades de control en cumplimiento del decreto 157 del 25 de abril se ha aplicado 669 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Diferentes equipos de Noticentro 1 Media acompañaron estas protestas desde muy temprano. En imágenes ustedes van a ver cómo iniciaron estos enfrentamientos desde muy temprano. Fue a las 12:30 del mediodía cuando empezaron los choques entre hombres del SMAT y los manifestantes sobre la calle 26. Por lo que bloqueaban esta avenida principal y no había paso hacia el aeropuerto, la orden fue despejar este punto de la capital. Eran al menos 10 puntos de concentración, pero el más fuerte el de la capital del país en el occidente de Bogotá. Por eso fue necesario la intervención de la policía para controlar esto que se salía de control. Más de 2.000 jóvenes que se dispersaban sobre la calle 26, sobre la Cali y también sobre la Mutis. Finalmente los policías lograron controlar toda la situación y pues a esta hora poco a poco empieza la normalidad aquí en este punto de la capital. Hay que decir que siguen los enfrentamientos en algunos puntos, por ejemplo en la avenida Suba cerca al Portal y también en el sur de Bogotá. También se registra al menos 5 civiles gravemente heridos por estos disturbios. Nosotros estaremos atentos a lo que transcurra durante la noche y estaremos informando aquí en Noticentro 1 CMI. Por ahora me despido desde el occidente, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y también en Bogotá, en la zona de Engativá, se registran a esta hora fuertes disturbios entre manifestantes y la policía. William Parra, buenas noches. Detalles de lo que está pasando. Hola Margarita, muy buenas noches. Pues a esta hora, después de casi 6 horas de choques entre varios escuadrones del SMAT y varios movimientos de manifestantes, está empezando a retornar la calma aquí a este sector conocido como San Marcos. Estamos exactamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 66. A esta hora está completamente cerrado el paso por la avenida Ciudad de Cali. Ustedes alcanzan a observar algunas llamaradas que aún siguen encendidas. Estas son de contenedores de basura que fueron arrojados hacia la avenida Ciudad de Cali y que fueron encendidos por los manifestantes. A esta hora hay varios escuadrones del SMAT que todavía están aquí haciendo presencia. Hacia los lados del sector norte, hacia la calle 80, aún se están presentando algunos pequeños enfrentamientos. Acá hay una de las personas que vino a manifestar y a esta hora todavía aquí está en este sector. Buenas noches, ¿cuál es su nombre y por qué a esta hora todavía está acá? Buenas noches, mi nombre es Laura Cuadrado, estoy acá manifestando. Yo solo quiero la paz en Colombia, quiero que no hayan más muertos, no más líderes asesinados. Solo quiero abajo la reforma tributaria, no más Duque, no más, por favor, no más muertos en Colombia, no más niños masacrados. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a mostrarles, Margarita y amigos televidentes, en compañía de Oscar Rodríguez, en este momento algunos vehículos ya están empezando a pasar aquí por la calle 66. Estamos avanzando en este momento en el sentido sur-norte por la avenida Ciudad de Cali. Ustedes pueden observar cómo ha quedado esta parte de Bogotá, esta parte del occidente de Bogotá, donde se observan la cantidad de piedras que fueron lanzadas hacia los escuadrones del SMAT. Allá a lo lejos también se observan algunas barricadas que todavía permanecen encendidas.
A esta hora también se puede observar aquí en este sector una tanqueta del SMAT que está tratando de consolidar la presencia de la fuerza disponible y está tratando de abrir y habilitar el paso automotor aquí por este sector del occidente. Hay muchísimos barrios afectados, donde estamos transmitiendo, el barrio San Marcos, el barrio Florida Blanca, también está el barrio Zarzamora, el barrio Boyacá Real. Margarita, televidentes, con estas imágenes de Oscar Rodríguez nos despedimos para que ustedes observen los resultados de casi 6 horas de enfrentamientos que se han dado aquí en esta parte del occidente de Bogotá entre los escuadrones del SMAT y manifestantes que se han hecho fuertes a lo largo de toda la jornada aquí en este sector. Continúen ustedes con más en Noticentro 1 CBI. Claro que sí, William, gracias. En Pereira también hubo multitudinarias marchas esta noche en contra del proyecto de reforma tributaria. Manifestantes incendiaron un CAI ubicado en una de las salidas de la ciudad. En Pereira, sujetos que participaban de protestas en la vía entre la capital risaraldense y el norte del valle quemaron hace pocos minutos la estación de policía del corregimiento de Puerto Caldas. Los uniformados salieron del lugar y se enfrentaron contra varios de los encapuchados. En el municipio de La Virginia, donde se realizaba un bloqueo por la comunidad, es volteada una buseta que prestaba el servicio urbano y se originan los enfrentamientos. Mientras tanto, en el viaducto César Gaviria Trujillo, hasta hace pocos minutos, permaneció una concentración masiva que dejó incomunicada a Pereira con 2 quebradas. En este sitio se presentaron algunos inconvenientes que no pasaron a mayores. 30 buses del sistema Transmilenio en Bogotá resultaron vandalizados en las últimas horas. Los bloqueos en la calle 26, en la Avenida de las Américas y en la autopista sur obligaron a la suspensión del servicio. Este fue el panorama que se vivió en varias troncales de Transmilenio en la noche de hoy. Por cuenta de bloqueos y hechos vandálicos, el sistema tuvo que suspender operación y cientos de personas tuvieron que caminar de regreso a casa. Intentamos coger un bicitaxi que está prestando servicio y nos están cobrando 14.000 pesos por un recorrido de 20 minutos. Por tercer día consecutivo, el sistema fue blanco de ataques. En la calle 26, encapuchados le prendieron fuego a la estación Modelia, lo que paralizó el servicio hacia el aeropuerto. En la troncal Américas, Usme, NQS, Autopista Sur, también hubo manifestaciones. 19 estaciones en total quedaron fuera de servicio. Este viernes, la jornada de protestas dejó 30 buses y 3 estaciones vandalizadas. De las 139 estaciones que tiene el sistema, 19 están sin servicio por los daños generados en las manifestaciones anteriores. El director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, reportó 185 capturas y 209 policías heridos durante las jornadas de protesta. Los desórdenes de los últimos 3 días en el país dejan hasta el momento 185 personas capturadas por delitos como daño en bien ajeno, obstrucción de vías, hurto y violencia contra servidor público. En los enfrentamientos han resultado heridos 209 policías. Hasta 50 millones de pesos a quien nos ayude a identificar a las personas que trataron de quemar a nuestros 6 policías en Pasto el día de ayer. Con videos de cámaras de seguridad, la policía ha identificado a más de 100 personas que serán investigadas. Con órdenes de policía judicial se están identificando a las personas que están cometiendo delitos y que están instigando e invitando a cometer los delitos. Los rostros de varias de estas personas fueron incluidas en un cartel con el que la policía busca información para detenerlas. Lamentablemente, esta noche falleció el capitán de la policía Jesús Alberto Solano, quien fue apuñalado en Soacha cuando intentaba evitar los saqueos que ocurrieron hace 48 horas en ese municipio. Él era el capitán Jesús Alberto Solano, comandante de la SIJIN de la policía en el municipio de Soacha. ¡Nos están atacando! Falleció 2 días después de recibir 4 heridas con arma blanca causadas por vándalos que estaban saqueando el comercio en el municipio. Este crimen no puede quedar impune en nuestra ciudad. Tenemos que recordar que ha sido un hombre ejemplar y un agente ejemplar. Un agente que había logrado disminuir las tasas de homicidio y de hurto. La gratitud de todo el pueblo de Soacha. Estaba tras varios autores de hurtos en Soacha que habían vandalizado, que habían hurtado
varios de los supermercados de esa ciudad. El capitán Solano estuvo 13 años en la policía, la mayoría de su tiempo en labores de investigación criminal. Y la Fiscalía analiza qué medidas tomar ante la decisión de una jueza que dejó en libertad a 14 personas que habían sido detenidas por estar presuntamente vinculadas con actos de vandalismo durante las protestas. En una declaración, el fiscal general anunció que identificó a 14 personas quienes integrarían una célula urbana de terrorismo que incitaría a los destrozos en las manifestaciones. Capturamos 14 presuntos integrantes de denominadas brigadas clandestinas que ejecutaron actos de terrorismo urbano. Pese a las graves denuncias del fiscal, un juez estableció que hubo serios errores en el procedimiento de captura e incluso varias pruebas con las que la entidad buscaba sustentar las capturas fueron declaradas ilegales. En consecuencia, la juez ordenó la libertad de los detenidos. Pese a los argumentos de la juez, la Fiscalía dice que continuará con la investigación contra las 14 personas y culpa el error a otro juez que legalizó previamente el procedimiento. No hay un sustento probatorio sólido, se está tratando de hacer ver que estas personas son unos delincuentes, cuando lo cierto es que son jóvenes que en efecto sí pertenecen a organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales, pero eso no es ningún delito. La Fiscalía evalúa qué medidas adoptar contra estas 14 personas. El presidente Iván Duque ordenó esta noche a su equipo económico cambiar todo el texto del proyecto de reforma tributaria, concertándolo con los partidos políticos y el sector privado. Anunció además que no habrá cambios en el IVA y en el impuesto de renta. El presidente Iván Duque anunció esta noche que le ordenó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo articulado con propuestas que han hecho los partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado sobre estas bases. No habrá aumentos del IVA, no se tocará la canasta familiar, no cambiarán las actuales reglas de juego tributarias. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Además, quienes hoy no pagan impuesto de renta seguirán sin pagar. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta. Que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares de nuestro país. El presidente Duque dijo que su mensaje es claro, que no tiene líneas rojas para la reforma tributaria y que se debe llegar a esta discusión sin arrogancias. Los gremios de la producción celebraron la decisión del gobierno de cambiar el texto del proyecto de reforma tributaria. Dicen que así se abre la puerta para construir consensos. Los gremios de la producción celebraron la decisión del Gobierno Nacional de construir un nuevo texto para la reforma tributaria dentro del debate en el Congreso de la República. El anuncio hecho por el presidente Iván Duque atiende la solicitud del sector privado de buscar consensos en la reforma. Con una meta de ingresos plausible y que no golpee a la clase media, ni a los asalariados, ni tampoco a los pensionados, ni que grave el IVA. Por su parte, FENAVI insistió en mantener la categoría de los exentos para evitar alzas en los precios del pollo y el huevo. Lo cual nos permitirá no trasladar ningún costo a los consumidores. Los gremios consideran que los diferentes sectores económicos pueden aportar a una reforma que, si bien es cierto es necesaria, debe minimizar los impactos a la población. Hoy el país lo que necesita es tender puentes y no edificar muros. En este momento necesitamos es tener un diálogo constructivo. Que se revise muy bien el tema del IVA en el combustible. Para todos los colombianos sabemos que esto marca nuestra economía en Colombia. Se espera que el informe de la ponencia se presente la próxima semana por parte de las comisiones económicas del Congreso. Por su parte, las centrales obreras exigieron retirar o hundir el proyecto de reforma. Plantean que el gobierno se siente a concertar un nuevo proyecto. Para los organizadores del paro nacional no basta con modificar el texto de la tributaria. Debe ser retirada o, en su efecto, hundida. Y una vez retirada o hundida,
Se debe hacer una discusión en la sociedad sobre el nuevo estatuto tributario que se requiere en Colombia. Porque todos sabemos cómo funcionan esas cosas y entonces allí seguramente van a hacer algún maquillaje, pero igualmente seguirá pesando sobre la clase media y sobre los trabajadores el peso de la reforma tributaria. Plantean a cambio acabar exenciones al capital, gravar los capitales en paraísos fiscales, medidas contra la corrupción y un combate eficaz a la evasión. Ahí están los resultados y las consecuencias de una política desacertada. Por eso nosotros seguiremos movilizándonos como siempre en las calles, democrática y pacíficamente. Las centrales obreras instaron al gobierno a dialogar con los sectores sociales. Y por su parte, congresistas de Cambio Radical, del Partido Liberal y de la oposición rechazaron el anuncio del gobierno de aceptar modificaciones al texto del proyecto de reforma tributaria. De plano, exigen que sea retirado totalmente. Los senadores de los partidos políticos que han anunciado no a la reforma manifestaron que cambiar el texto no es suficiente, como lo anunció el presidente. Se equivoca nuevamente el presidente Iván Duque cuando en vez de retirar el proyecto de reforma tributaria propone retocarlo, hacerle algunos cambios con sus amigos en el Congreso de la República. Es que ese proyecto no tiene arreglo. Por favor, señores del gobierno, no más terquedad. Retiren la reforma tributaria, manden un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y luego nos sentamos, no solo a hablar de reforma tributaria, hablar especialmente de reactivación económica. La arrogancia y la prepotencia del presidente Iván Duque no pueden aumentar el caos que hoy vive Colombia. Los colombianos rechazamos la reforma tributaria, nosotros no aceptamos negociaciones al detal. La bancada de Cambio Radical se mantiene en que el retiro es el camino para trabajar sobre un nuevo documento. El Centro Democrático sí apoya la sustitución del texto de la reforma tributaria sin el retiro del proyecto. No se acogió el proyecto de ley presentado por el gobierno. En los partidos políticos nos pondremos de acuerdo en una sustitución de artículos. La prueba de fuego para la reforma tributaria será la semana entrante en el Congreso de la República. En la Cámara de Representantes el panorama no es nada diferente. La mayoría de partidos piden que se retire la reforma tributaria y que se vuelva a presentar en otro momento cuando las condiciones del país hayan cambiado. Pese al anuncio del presidente Iván Duque de construir una nueva ponencia de la reforma tributaria, representantes de la oposición e independientes piden el retiro de la iniciativa. Nosotros no vamos a ser de bobos útiles para generar unos supuestos consensos en el Congreso de la República. Nosotros no vamos a permitir que se le haga una maquilladita a la reforma tributaria y con eso se siga afectando al bolsillo de la clase media. La posición de Cambio Radical es clara e inequívoca. No nos vamos a prestar para maquillar ese adefesio de reforma tributaria. Haría mucho mejor el gobierno en retirarla, ahorrarnos el desgaste y desde ceros iniciar en la construcción para una solución al problema fiscal del país. El Partido Liberal ha dicho que no respalda una reforma tributaria por considerarla inoportuna. No es el momento para discutir reformas tributarias en nuestro país, que deben crearse otras alternativas para financiar los programas sociales. El Centro Democrático se mantiene en la búsqueda de consensos para lograr salvar los programas sociales. Se requiere apoyar. Ya hay una reforma tributaria, como la quieran llamar, está presentada en el gobierno, como cualquier proyecto que se presenta desde la Casa de Nariño o desde alguna iniciativa parlamentaria. ¿En qué consiste? En que se debata, en que se pueda conciliar. Los ponentes de la tributaria en la Cámara se reunirán la próxima semana. Por violar las reglas de esa red social, pues consideró que glorificó la violencia. Twitter eliminó un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que pidió apoyar que miembros de la fuerza pública usen sus armas para proteger su integridad y la de las personas, así como la de los comercios ante los actos vandálicos. El trino de la discordia lo publicó el expresidente Álvaro Uribe a las 8:51 de la mañana de este viernes. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Y a las 11:28 le respondió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también en Twitter. En medio de las protestas contra la reforma tributaria, expresidente Álvaro Uribe incita de forma peligrosa al uso de armas por parte del ejército y la policía. Como alcalde de Medellín y en aras de proteger a la población civil, pido a Twitter suspender esta cuenta. A las 11:49 terció en la controversia el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
Las armas del Estado no pueden usarse para aplastar a la población, señor Uribe. En un Estado de derecho, un vándalo y un criminal también tienen derechos, incluido el debido proceso y el uso proporcional de la fuerza. A ellos se les captura y se les judicializa, no se les dispara. En medio de esta controversia, la red social Twitter anunció a las 6:27 de esta tarde que, después de una revisión del tweet en la cuenta de Álvaro Uribe Vell y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado este tweet por la violación a las reglas de Twitter. Este tweet, en específico, viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia. Y de inmediato, por otra red social, Instagram, Uribe se quejó. Por la suspensión de mi cuenta de Twitter quedo notificado que los derechos humanos no operan en favor de los policías de Colombia, lesionados o asesinados por el terrorismo, tampoco en favor de los ciudadanos cuyos bienes son destruidos por los violentos. Entonces, no se puede distinguir entre protesta y terrorismo vandálico. A esta hora, la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe está en línea, pero con un trino menos, el trino que generó tanto debate hoy en Colombia. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Excomandantes de las FARC aceptaron cargos por secuestro y violaciones al derecho internacional humanitario ante la Justicia Especial para la Paz. Los 8 exintegrantes del secretariado de las FARC, acusados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad en relación con los miles de secuestros, aceptaron los cargos. De reconocer los errores que cometimos en el conflicto, aceptar esos errores, nuestras fallas frente al derecho internacional humanitario. Aceptan que el secuestro fue una política dirigida por los máximos responsables de las FARC para financiarse, para controlar el territorio y para obtener ventaja militar frente al Estado. Sin embargo, aseguran que las torturas, la violencia sexual y los malos tratos en general a los que fueron sometidos los secuestrados sí ocurrieron, pero no fueron ordenados como una política del secretariado. Ya en cuanto a lo que se presentó en desarrollo de esas políticas, pues también reconocemos que se dieron situaciones que no debieron suceder. Familiares de los diputados del Valle que fueron asesinados por las FARC en cautiverio aseguran que esta declaración no representa nada nuevo. Aún desconocemos la verdad plena, exhaustiva y detallada de los hechos que rodearon el secuestro y asesinato de los diputados. Tampoco se conoce cuáles exmiembros de las FARC, milicianos y terceros estuvieron implicados. Ahora la JEP pasará este caso a la etapa de imposición de sanciones, que no implican cárcel, según fue establecido en el acuerdo de paz. No para la violencia en varias zonas del país. Un líder social y un excombatiente de las FARC, desaparecidas FARC, fueron asesinados en hechos ocurridos en los departamentos de Caldas y Cauca. Según información de amigos y familiares, un sicario llegó hasta la vereda El Congal del municipio de Samaná, Caldas, y asesinó a Wilson López, reconocido líder de restitución de tierras. Con esta muerte se eleva a 57 el número de líderes asesinados en lo que va corrido del año. Entre tanto, el Partido Comunes informó del asesinato de Nelson Rodríguez. 7 hombres armados llegaron a la finca La Agustina de la vereda Mandiva del municipio de Santander de Quilichao y sin mediar palabra le propinaron varios impactos de bala. Con esta muerte se eleva a 23 el número de excombatientes de las FARC asesinados en 2021. Muchos de nuestros compañeros han sido asesinados ante los discursos de odio que profesan de manera irresponsable algunos sectores políticos dedicados al negocio de la guerra. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 272 firmantes. Un juez declaró culpable a la exrectora del Colegio Castillo Campestre, Azucena Castillo, dentro de la investigación por el suicidio del joven Sergio Urrego. Según la Fiscalía, la exrectora habría ideado un plan para hacer pasar al menor de edad como un acosador sexual y así desviar la investigación. La condena se da exactamente por falsa denuncia. El médico de los pobres, como es conocido el galeno venezolano José Gregorio Hernández, fue beatificado hoy por la Iglesia Católica, casi 100 años después de su muerte. El Papa Francisco pidió que este acto se convierta en un punto de unión para todos los venezolanos. Santo José Gregorio. Una plegaria que evoca al médico de los pobres, como llaman sus devotos en casi todo el mundo a José Gregorio Hernández. Santo José Gregorio.
Un científico nacido en Isnotú, en los Andes venezolanos, que desarrolló la medicina moderna, pero que principalmente se dedicó a atender con generosidad a los pobres de su país, afectados especialmente por la tuberculosis y el paludismo. Salvador de los enfermos. Fue reconocido como un ferviente católico que 2 veces intentó ordenarse sacerdote. Una de ellas alcanzó a ser recibido en un monasterio italiano. Sin embargo, una enfermedad respiratoria no le permitió seguir. Un hombre amante de la sabiduría, de la investigación, de la ciencia, al servicio de la salud y de la docencia. El 29 de junio, cuando salía a atender a una paciente, fue atropellado por uno de los escasos vehículos que transitaban por las calles de Caracas. En la esquina de Amadores, en el tradicional barrio de La Pastora en Caracas, murió. Muerto el médico, nació el mito y se inició un camino para elevarlo a los altares de la santificación. Ya para nosotros él era ya un santo, solo que ahorita se está ratificando que ya lo podemos venerar en la iglesia. Terminé teniéndole mucha fe a él, porque sí, realmente uno le pide a muchos santos, ¿sí? Pero entonces del que uno más se pega es como digamos del que ve el milagro, que fue San Gregorio. Curiosamente, la mala utilización de la devoción popular hacia el médico de los pobres fue una de las razones que retrasó su proceso de beatificación, que arrancó en 1949 y solo fue aprobada el 19 de junio del 2020. Tras aceptarse como un milagro la salvación de esta niña de 10 años, Yaxuri Lozano, quien había recibido un balazo en su cabeza durante un asalto. Hoy, miles de testimonios hablan del milagroso doctor. La voz, yo perdí todo. Entonces, en ese momento, yo digo, mira, le puse el fibroma se me desapareció y me tengo que operar. De mi hijo, a él le dio una leucemia. Mi Diosito me ayudó tanto con él y San Gregorio, que hoy le doy gracias porque nuevamente tengo a mi hijo sano. Le doy muchas gracias. Más de 100 años después de su muerte, esta imagen del médico de los pobres con su bigote, su traje de corbata y su sombrero cada día ocupa más espacio en los altares latinoamericanos. Desde Roma, el Papa pide que este momento sea aprovechado en favor de la unidad de los venezolanos. Un viejo refrán dice, nos salvamos todos, no nos salva nadie. El camino es común de todos. Busquemos el camino de la unidad nacional. No importa que aún no sea un santo formalmente, con su beatificación de hoy se da el último paso, previo a la canonización del milagroso doctor que atendía gratis a sus pacientes pobres y que si no tenían también les daba para sus medicinas. Una leve alza de los contagios con COVID-19 en Colombia. Las muertes registraron un ligero descenso. El Ministerio de Salud confirmó este viernes otros 17.790 casos de COVID-19. El total de contagios en Colombia llegó a 2.829.724. Los casos activos ya son 107.200. Los fallecidos reportados más recientes fueron 490. A la fecha en Colombia han muerto por COVID-19 73.720 personas. Las pruebas procesadas este viernes fueron 87.210. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 27 de abril con 17.578 contagios y 436 muertes. El 28 de abril con 19.745 contagios y 490 muertes. Ayer con 17.308 contagios y 505 muertes. Hoy con 17.790 contagios y 490 muertes. La tercera ola de COVID-19 en Bogotá no terminará la primera semana de mayo como se proyectaba inicialmente. Se extenderá varias semanas más por cuenta de las aglomeraciones registradas en los últimos días, según anticipó la alcaldesa. Aunque según los epidemiólogos la tercera ola en Bogotá terminaría el 9 de mayo, la alcaldesa advirtió que por cuenta de las aglomeraciones se prolongará varias semanas más y con ella las restricciones. Estábamos programados para pasar este tercer pico de la pandemia al 9 de mayo, por eso tenemos medidas al 9 de mayo. Para que a partir del 10, poco a poco, pudiéramos recuperar reactivación. López fue vehemente en el llamado a los bogotanos para que mantengan las medidas de autocuidado, pues el riesgo de colapso en el sistema de salud se mantiene. Las UCI están al 91.4%. Yo insisto, estamos en alerta roja general en la ciudad de Bogotá. Estamos en alerta roja general en la ciudad de Bogotá. Estamos entre la vida y la muerte, por favor.
Esto no es un chiste, no es jugando al lobo, no es por amenazar a nadie. Finalmente cuestionó los bloqueos a Transmilenio, pues más allá de los daños materiales, retrasaron la aplicación de pruebas y la vacunación. El desempleo en Colombia subió a 14,2% al cierre de marzo, cuando 3.400.000 personas estaban desempleadas. Un año después de iniciada la pandemia del coronavirus, Colombia registró un nuevo aumento en el desempleo. Este ha sido el comportamiento de la tasa de desocupación para los meses de marzo durante los últimos años. En 2017 fue de 9,7%, en 2018 9,4%, en el 2019 subió a 10,8%, en el 2020 fue de 12,6% y este año en marzo la tasa de desocupación fue de 14,2%. En el país hay más de 3,4 millones de personas sin trabajo, una cifra superior a las 2,9 millones que se reportaban hace exactamente un año. Según las cuentas del DANE, los nuevos desempleados sumaron 468.000 personas en el tercer mes del año. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que después de varios meses de confinamiento e inactividad, cada vez más personas están saliendo a buscar trabajo. Pero como lo vemos a través de estas estadísticas, todavía es mucho más probable que se encuentran con una puerta cerrada, con una empresa cerrada y por consiguiente tienen que seguir buscando y quedan en situación de desempleo. La desocupación sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, si se tiene en cuenta que mientras el desempleo femenino alcanzó una tasa de 18,8% en marzo, en el caso de los hombres fue de 10,9%. Bogotá es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo. En el Consejo de la capital criticaron a la alcaldía por la ausencia de políticas para aliviar la dramática situación económica por la que atraviesan los capitalinos. Las dramáticas cifras de pobreza y desempleo en Bogotá generaron un intenso debate en el Consejo, donde se escucharon duros cuestionamientos a la alcaldía por el manejo de la pandemia y los efectos de las cuarentenas. Si seguimos con la misma receta, va a ser cada vez más profunda la crisis social, económica, el hambre en Bogotá. La única política es cuarentena y lavarse las manos echándole la culpa a los demás. La alcaldesa Claudia López le salió al paso a las críticas. No hay renta básica que sustituya el empleo. No hay renta básica que sustituya el aparato productivo. Mientras la alcaldesa advirtió que Bogotá es la única ciudad que mantiene la renta básica y se han hecho 350.000 giros monetarios, en el Consejo alistan debate. La cadena de almacenes Justo y Bueno anunció que pedirá permiso a la Superintendencia de Sociedades para ingresar en un proceso de reorganización. El propósito de esta solicitud es poder negociar el pago de las obligaciones financieras con los acreedores. La empresa dijo que la cadena de almacenes es sólida, pero explicó que requiere reorganizar sus deudas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,14% a 1.250 puntos. La acción de Credifami fue la que más subió con una valorización de 7,16% a 2.679 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó con una pérdida de 4,88% a 3.900 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 73.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,33% a 2.210 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.740 pesos con 14 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.520 pesos y la venden en 3.570 pesos. Un euro cuesta 4.511 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.39 centavos. El azúcar se transó en 17,5 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.48 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66.66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.210 pesos.
La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta por el preocupante aumento de contagios de COVID-19 en Latinoamérica, donde se registra un nuevo pico de la pandemia. Más de 29 millones de casos de coronavirus han sido registrados en América Latina y aunque ahora los ojos del mundo están puestos en India, la OMS advirtió sobre el rápido avance del COVID-19 en Latinoamérica y la llegada del tercer pico. The COVID-19 pandemic has become more complex, not only in Brazil, but in all South America. Today, most of the countries in the southern cone and the Andean region are going through new peaks of transmission. También alertaron de la crítica situación de Colombia. Infections in Colombia will soon reach the high levels that they had in January, and intensive care units beds are running out in major metropolitan cities like Bogotá and Medellín. El organismo aseguró que este año en la región aumentó la incidencia del virus en grupos de edades más jóvenes. Y es que la vacunación en el continente americano avanza a un ritmo muy lento. Son pocos los países que han logrado inmunizar a más del 5% de la población completamente. Colombia ocupa el 8º puesto entre los porcentajes de países que han logrado aplicarle las 2 dosis de la vacuna a su ciudadanía. Según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, apenas el 7,55% de la población mundial se ha vacunado y aunque varias naciones del continente americano se han destacado por sus vacunaciones masivas, gran parte de las naciones de la región registran retrasos. Teniendo como base el porcentaje de personas vacunadas sobre el total de la población, Chile lidera la lista al haber aplicado las 2 dosis al 34,67% de sus ciudadanos y es seguido de cerca por los Estados Unidos, que ya han vacunado completamente al 28,41%. El ranking continúa con el 18,18% de Uruguay, mientras que un 6,26% de los brasileños han sido inmunizados. Le siguen Costa Rica, México y Panamá. Colombia, por su parte, ocupa la 8ª posición con el 3,08% de la población completamente vacunada. Y Canadá y Perú ocupan los 2 últimos puestos en el top 10 de vacunas en el continente. Los centros de vacunación estatales en la Florida, en Estados Unidos, ya no pedirán documentos para vacunarse contra el coronavirus, con el objetivo de hacer más simple el proceso de inmunización y facilitarlo entre las comunidades inmigrantes. También abre la puerta para quienes no viven en el país. Desde hoy los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida sin ningún tipo de prueba o documento de residencia después de que las autoridades de salud del estado eliminaron este requisito. Lo que quiere decir que la vacuna estará disponible para todo el que sea residente o simplemente esté presente en Florida, por lo que ahora las personas indocumentadas podrán inmunizarse sin ningún problema, mientras que también se facilitará el turismo de vacunas en este territorio estadounidense. Dado que ahora los centros de vacunación solo requerirán completar un formulario con preguntas médicas y datos personales como nombre y fecha de nacimiento, sin necesidad de un documento o certificado. India registró un nuevo récord de contagios, 386.000 en las últimas 24 horas, así como 3.500 decesos. No cede el descomunal avance de la pandemia del coronavirus en la India, que tiene sus sistemas sanitarios colapsados y sin oxígeno, mientras los muertos son cremados al aire libre. Esta vez, la nación asiática volvió a registrar un nuevo máximo histórico de casos tras superar los 386.000 contagios en las últimas 24 horas. La India es el actual epicentro global de la pandemia, que avanza a pasos agigantados cuando el total de casos activos creció un 3,6% respecto a la semana pasada, mientras la tasa de positividad aumentó hasta el 20,9%, pese a que tan solo hace un mes el dato se situaba por debajo del 6%. Entre tanto, Estados Unidos restringirá los viajes desde la India a partir de la próxima semana debido a la propagación desenfrenada del COVID-19 en ese país asiático. La administración del presidente Joe Biden aseguró que tomó esa determinación por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con el fin de evitar el ingreso de la variante india de coronavirus, detectada al menos en 17 países y sospechosa de ser más contagiosa, aunque aún existen muchas incógnitas en torno a ella.
España prorrogó hasta el 31 de mayo la restricción temporal de viajes no imprescindibles para colombianos y personas de otras 12 nacionalidades. Esto debido al impacto que está causando el COVID-19 en esas zonas del mundo. Cuando los contagios en Europa se redujeron en la última semana por primera vez en 2 meses, algunas naciones del viejo continente no bajan la guardia para mantener esta tendencia, como es el caso de España, que prorrogó hasta el próximo 31 de mayo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 13 países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre las naciones afectadas hay 3 latinoamericanas y durante el próximo mes tanto los viajeros colombianos como los de Brasil y Perú tendrán prohibida la entrada al país a menos de que apliquen algunas de las excepciones. La medida se toma debido a la alta incidencia que registra la pandemia y la aparición de nuevas cepas en estos territorios. Las madres son las más golpeadas por la pandemia, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. La investigación indica que la mayoría perdieron sus empleos o les redujeron los horarios de trabajo. Un estudio de economistas del FMI que analizó las experiencias de madres en Estados Unidos, Gran Bretaña y España durante la pandemia del coronavirus concluyó que las mujeres cabezas de hogar y con hijos pequeños fueron las mayores víctimas de los cierres de actividades durante la emergencia. Y pese a que en territorio estadounidense las mujeres se vieron más afectadas que los hombres, mientras que en el Reino Unido fue todo lo contrario y en España el nivel de sufrimiento de ambos géneros fue similar, en las 3 naciones la contención afectó de forma desproporcionada a las madres. El FMI recomendó aumentar el apoyo financiero a las madres cabeza de familia y con hijos pequeños, además de priorizar la reapertura de las escuelas y darles capacitaciones para nuevos empleos luego de que algunos trabajos desaparecieron. Al menos 21 muertos y 100 heridos dejó la explosión de un carrobomba en el este de Afganistán en plena celebración del Ramadán. Este ataque se produce un día antes del inicio oficial de la retirada de las tropas estadounidenses de ese país. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está considerando lanzarse como candidato a la presidencia en el año 2024. Luego de casi 4 meses de abandonar la Casa Blanca con un bajo nivel de aprobación y dejando a Estados Unidos en una grave crisis por la pandemia del coronavirus, el expresidente republicano Donald Trump está considerando regresar a la Casa Oval para el próximo periodo. Esta vez lo haría con Ron DeSantis como vicepresidente, quien es el actual gobernador de Florida y uno de sus más férreos aliados. En una entrevista para el canal Fox, dijo que se encuentra estudiando esta posibilidad, pero que aún es muy pronto para entrar de lleno en el tema, sobre todo por las repercusiones legales que esto podría traer. Entre tanto, Mike Pence apareció con un discurso político en Carolina del Sur que podría asomar sus intenciones de aspirar por la presidencia de Estados Unidos, donde podría competir con su antiguo jefe. Científicos polacos descubrieron una momia egipcia de una embarazada, data de hace 2000 años. En un principio se pensó que correspondía a la momia de un sacerdote. El hallazgo se realizó cuando los expertos realizaban radiografías de los restos e identificaron un feto en el vientre de la mujer que, según las imágenes, tenía el pelo largo y rizado que le llegaba hasta los hombros. El descubrimiento abre nuevas posibilidades para la investigación sobre el embarazo en la antigüedad y las prácticas vinculadas a la maternidad.